Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien hoy. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo porque vamos a hablar de algo que estoy segura, ha estado en la mente de muchos de ustedes. Hoy nos sumergimos en las profundidades del corazón de una de las actrices más queridas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, han leído bien el título y sí, es tan intrigante como suena. Demet Özdemir ha confesado su mayor secreto, y ese secreto, bueno, tiene un nombre, Can. Así es, nos adentramos en la revelación que ha dejado a muchos sorprendidos y curiosos. Si te interesa saber qué ha dicho, qué significa esto para su vida personal y profesional, y cómo ha impactado a sus fans, quédate conmigo porque vamos a desgranar cada detalle. Pero antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale ese clic al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos parte de esta comunidad. Entonces, ¿de qué se trata todo este alboroto? Resulta que en una reciente entrevista, Demet Özdemir, la carismática protagonista de series que han conquistado corazones en todo el mundo, abrió su corazón de una manera muy especial. No se trata de un secreto trivial, no, estamos hablando de algo profundo, algo que revela una conexión muy significativa. Ella admitió con una honestidad que la hace aún más admirable, que extraña muchísimo a Can. Sí, solo Can. Esta simple palabra, pronunciada con tanta emoción, ha sido suficiente para desatar un torrente de especulaciones y conversaciones. Pero, ¿quién es este Can, que ha logrado ocupar un espacio tan importante en la vida de Demet como para que ella lo confiese públicamente? Para aquellos que no están tan familiarizados con el universo de Demet Özdemir, o quizás necesitan un pequeño repaso, es crucial mencionar que el nombre Can resuena fuertemente en su pasado reciente. Especialmente con Can Yaman, su CEO protagonista en la exitosa serie Ergençikus. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que traspasó las fronteras de la ficción y conquistó a millones de fans que esperaban, deseaban e incluso creían firmemente que esa conexión existía también en la vida real. Los rumores de romance entre ellos fueron incesantes durante mucho tiempo, alimentados por entrevistas, apariciones conjuntas y esa chispa innegable que compartían. Demet Özdemir, conocida por su profesionalismo y por mantener su vida privada en un segundo plano, es rara vez dada a compartir detalles tan íntimos. Por eso, esta confesión se vuelve aún más relevante. Cuando una figura pública de su calibre decide abrir una ventana a su mundo interior, es un gesto de confianza hacia sus seguidores, pero también una señal de que quizás hay emociones que necesitan ser expresadas. La frase "extraño muchísimo a Can" no es una simple casualidad. Lleva consigo el peso de recuerdos, de momentos compartidos, de una conexión que, al parecer, ha dejado una huella imborrable en ella. Podemos interpretar esta declaración de varias maneras, y creo que es importante explorarlas todas. Por un lado, está la posibilidad de que se refiera a Can Yaman, el actor con quien compartió escena y, según muchos, una conexión especial. Si es así, podría significar que a pesar del tiempo transcurrido y de que sus caminos profesionales y personales hayan tomado rumbos diferentes, la amistad o incluso algo más que hubo entre ellos sigue siendo un recuerdo valioso para Demet. La nostalgia es una emoción poderosa, y es natural extrañar a personas que han sido importantes en nuestra vida, especialmente si esas conexiones fueron intensas y compartieron momentos de gran éxito y felicidad profesional. La época de Ergençikus fue un punto álgido en sus carreras, y es probable que los recuerdos de ese tiempo, de las largas jornadas de rodaje, de la complicidad y del cariño mutuo, sigan presentes. Pero, ¿qué pasa si Can no se refiere necesariamente a Can Yaman? Demet es una persona y tiene muchas personas importantes en su vida. Podría ser un amigo cercano, un familiar, o incluso una persona que tuvo un impacto significativo en un momento particular de su vida. Sin embargo, dada la inmensa popularidad de la pareja que formó con Can Yaman en pantalla y la especulación constante que rodeó su relación, es muy difícil no asociar su confesión con él. La manera en que lo dijo con esa simplicidad y esa carga emocional, sugiere una figura central. Y si hablamos de figuras centrales en su vida profesional reciente que se llaman Can, la conexión es casi inmediata. Ahora, ¿cómo reaccionaron los fans ante esta confesión? Pues, como era de esperar, explosivamente. Las redes sociales se encendieron al instante. Los hashtags relacionados con Demet Özdemir y Can Yaman comenzaron a ser tendencia. Los comentarios en las publicaciones de Demet y en las noticias sobre su declaración se multiplicaron. Por un lado, están los fans que siempre
Han apoyado la idea de una relación entre Demet y Can Yaman, y que ven en esta confesión una confirmación de sus esperanzas. Para ellos es una señal de que el amor verdadero, o al menos una conexión muy profunda, todavía existe. No pierden la esperanza de que puedan reencontrarse o revivir esa mágica conexión. Por otro lado, hay fans más pragmáticos que entienden que extrañar no necesariamente significa querer volver a tener una relación romántica. Puede ser simplemente un reconocimiento de una amistad valiosa que se ha perdido con el tiempo, o el anhelo de la camaradería y el apoyo mutuo que compartieron durante el rodaje de una serie que les trajo tanto éxito. Es la nostalgia por una etapa de sus vidas que fue muy significativa. También están aquellos que, si bien disfrutaron de su química en pantalla, respetan su vida privada y entienden que las personas cambian y siguen adelante. Lo que sí es innegable es el poder que tiene Demet Özdemir para generar conversación y movilizar a su audiencia. Su honestidad, aunque sea sobre un sentimiento, tiene un impacto. Demuestra que a pesar de ser una estrella global, sigue siendo humana, con emociones, con recuerdos que atesora y con personas a las que extraña. Esta apertura la hace aún más cercana y querida por su público. También debemos considerar el contexto en el que hizo esta confesión. ¿Fue una entrevista casual? ¿Fue algo planeado? Si fue durante una entrevista, el periodista seguramente buscaba obtener información jugosa. Y Demet, con su valentía y su honestidad, decidió compartir algo que estaba en su corazón. Es importante recordar que las vidas de los artistas son a menudo escrutadas y analizadas al milímetro. Cada palabra, cada gesto se interpreta y se reinterpreta. Que ella haya decidido compartir este sentimiento sobre Can habla de su madurez y de su deseo de ser auténtica. Esta confesión también puede ser vista como un recordatorio del impacto duradero de Erkencikus. La serie fue un fenómeno global, y la pareja de Demet y Can Yaman se convirtió en una de las más queridas de la televisión turca. Su legado va más allá de los números de audiencia, ha creado una comunidad de fans apasionados que siguen atentos a la vida de sus ídolos. Y cuando uno de ellos habla de extrañar al otro, es natural que esa comunidad se emocione y reaccione. Es fascinante cómo una sola palabra, pronunciada en el momento adecuado y con la emoción correcta, puede desencadenar tantas emociones y reflexiones. Extraño muchísimo a Can. Detrás de esta frase hay una historia, una conexión, y un legado que sigue vivo. Demet Özdemir, con su franqueza, nos recuerda que las relaciones humanas, ya sean de amistad, de trabajo o de amor, dejan huellas imborrables en nuestras vidas. Y está bien, es saludable reconocer esos sentimientos. Para concluir, la confesión de Demet Özdemir sobre que extraña muchísimo a Can es un momento significativo que nos permite echar un vistazo a sus sentimientos más íntimos. Ya sea que se refiera a Can Yaman o a otra persona importante en su vida, lo que queda claro es el impacto que Can ha tenido en ella. Nos ha mostrado su lado más vulnerable y humano, fortaleciendo aún más el vínculo con sus seguidores. Ha recordado a muchos la magia de Erkencikus y la conexión que existía entre ella y Can Yaman. Ha generado debate, esperanza y también respeto por su privacidad. En resumen, ha sido una revelación que, lejos de ser un simple cotilleo, nos habla de la importancia de las conexiones humanas y de la belleza de la honestidad emocional. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado desgranando esta noticia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que se refiere a Can Yaman? ¿Qué significa esta confesión para ustedes? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet Özdemir, o con quienes creen que les interese esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.